cualquier cambio tiene un plazo. Hay ciertos matices que siguen estando no tan claros, ¿no? Todos aquellos que operaban mal van a salir del juego. Bienvenidos a Factor Energético, a la segunda temporada, la reforma energética bajo la lupa de los especialistas. En esta ocasión vamos a hablar de los reglamentos que se publicaron hace unos días. Hoy vamos a tener el tema de la distribución de los hidrocarburos. Está con nosotros Ernesto Hernández, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos. Melanie González Naranjo, encargada de normatividad en combustibles de Oriente, y Stephanie Rodríguez, coordinadora de ENGIE. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Excelente. Y bueno, su servidor Pedro Mentado. Pues bien, entremos en materia. El transporte de hidrocarburos, bueno, pues digamos que son muy variados. Está el gas natural, el gas LP, los petrolíferos, que bien es el diésel, gasolina, turbocina, petroquímicos, entre otros. Incluso creo que hasta el carbón, no sé si entra ahí en ese paquete. Y es un sector, pues, que está bajo el ojo del huracán, digamos. El transporte de hidrocarburos, digamos que es un tema, digamos, si lo podemos poner así, es de los más caros en el transporte, ¿no? Digamos, está los ductos, tren, pero bueno, tiene temas de la parte de la contaminación, la seguridad de las carreteras. Y bueno, con las nuevas normatividades pues, están el QR, los GPS, pues para seguir la pista de los combustibles en este caso y bueno, pues combatir el tema del huachicol. Entonces es un sector importante para México, para la industria, pero así también pues es polémico. Pues bien, entonces pues si gustan vamos a entrar en materia y pues me gustaría preguntarle a Ernesto, la distribución es la actividad logística que contempla tanquería, unidades de transporte y compra-venta de petrolíferos. En términos claros, ¿en qué consiste dicha actividad y cuál es su distinción con otras actividades de almacenamiento, transporte y comercialización? Por favor, estimado Ernesto. Gracias, Pedro. Buenas noches y buenas noches a todos. La distribución efectivamente es una actividad logística que contempla la compra y venta de combustible, el transporte y el almacenamiento. ¿Y qué lo hace distinto de otras actividades? Primera, que el transporte en estricto sentido o técnicamente se llama el traslado. El traslado es únicamente de producto que ya adquirió el distribuidor. Es decir, que el distribuidor no lleva producto de un tercero, solamente mueve su producto. Segunda, la tanquería. El producto que está en la tanquería del distribuidor es de su propiedad. El distribuidor no puede tener producto de un tercero, siempre es lo que está bajo su propiedad y la compraventa del producto. Eso es en términos claros lo que es la distribución. La distribución nace como un brazo comercial de Pemex para llegar hasta lugares donde Pemex no podía. Existe desde antes de la reforma energética del año 2013 y es eso, son plantas de distribución que funcionan como un brazo derecho de Pemex para llegar originalmente a abastecer estaciones de servicio de ciertas regiones. Eso es, en términos claros, la distribución de petrolíferos. Sí, digamos lo que se le conoce un poquito como la última milla, ¿no? Estimada Melanie, si me haces favor, digamos, a partir de la nueva ley reglamentaria, la figura de distribución parece incorporar actividades que antes se entendían propias de la comercialización, especialmente cuando se realiza la venta con entrega directa al usuario final. En este contexto, la nueva regulación redefine límites entre ambas figuras o genera una doble carga regulatoria para los funcionarios integrados. Claro que sí, Pedro. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación y buenas noches a todos. Sí, creo que es algo que queda un poco en duda
a partir de estas nuevas disposiciones, ya que si bien es cierto la comercialización y la distribución son figuras distintas, llega a haber, hay ciertos matices que siguen estando no tan claros, ¿no? Y más que nada lo digo porque hay casos en donde si hablamos de empresas integrales, en este caso empresas que tienen, aparte de su permiso de distribución y almacenamiento, o importación, o transporte, o expendio, tienen un permiso de distribución, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde entra este matiz de cómo yo, operador integral, puedo hacer esta distinción, o por qué para mí sería muy fácil entrar con la gorra de comercializador, pero ahora con las nuevas disposiciones de refrendo de los permisos, donde tienes que establecer las rutas y tienes que establecer a quién le vas a distribuir y etc., etc., que todavía no quedan muy claras esas reglas, pues va a ser tal vez una doble carga en cuestión de que al final vas a tener que reportar lo mismo siendo dos permisos distintos, ¿no? O sea, todavía no queda clara esa distinción de figuras para un operador integral y cómo es posible que pueda haber una distinción entre otra, porque al final toda esta nueva regulación tiene el objetivo muy claro de tener una trazabilidad clara, ¿no? Entonces, en este caso, antes a lo mejor la figura de usuario final estaba un poco más limitada, entendiéndose en temas de comercialización, y ahora que la distribución también te lo permite, pues es cuando entonces el obligado va a tener que tener esta nueva esfera amplia y de conocimiento de cuáles son los reportes que yo tengo que presentar, o por qué si adhiero a un tercero como usuario final en mi permiso de distribución, también tengo que meterlo en el permiso de comercialización. Entonces, sí, creo que ahora lo importante va a ser, a lo mejor más adelante, porque creo que todavía no hay un mecanismo integral donde se pueda trazar esta documentación en cuanto a quién le vendes, a quién le surtes, a quién le distribuyes, a quién le comercializas. A lo mejor es que estos matices pueden quedar un poco más claros, porque pues por ahora lo único que nos toca seguir es entender, como ya habíamos entendido, las figuras en cuestión de obligaciones, y en este caso para gente para empresas que tienen esta integración de varias ramas, pues les va a tocar hacer a lo mejor mismos reportes en dobles permisos, ¿no? O sea, tanto en distribución como comercialización, pero siendo la misma información. Entonces creo que ahí todavía las reglas no están tan ajustadas y todavía habría que ver si ese matiz queda un poco más claro. Claro. Pues sí, pues ahora sí que una de dos, o juegas con diferente cachucha o a ver cómo armas el equipo, ¿no? Así que bien como dices, para saber cómo vas a hacer todos esos reportes. Muy bien. Estimado Ernesto, siguiendo un poquito con esto, ¿cuál es la relación de la distribución de petrolíferos con comercializadores como Pemex, importadores, y con clientes como estaciones de servicio y usuarios finales? Digamos, un poquito siguiendo con la misma línea, si me haces favor. Claro. ¿Cómo funciona el mercado? Idealmente, Pemex inicia en la cadena de downstream como comercializador. Pemex, bajo un permiso de comercialización, empieza la venta de combustible como comercializador. Pemex le puede vender a un distribuidor, de un comercializador a un distribuidor, y el distribuidor entonces le lleva el producto, realiza la actividad logística de llevar producto a estaciones de servicio o usuarios finales. Bajo este esquema operativo, Pemex funciona como un proveedor de combustible para el distribuidor, ya sea Pemex o cualquier empresa internacional que tenga un permiso de comercialización. Claro. Y las estaciones de servicio y usuarios finales, llámese la industria, funcionan como clientes del distribuidor de petrolíferos. Así es como se estructura el mercado de manera general en el mercado de petrolíferos. Ok, muy bien. Melanie, por favor, la nueva ley reglamentaria prohíbe expresamente el trasvase directo entre medios de distribución por medios distintos o ductos, lo que representa un cambio significativo respecto a las prácticas logísticas previamente aceptadas. ¿Cómo debe interpretarse y ejecutarse el trasvase conforme a esta
digamos, a esta nueva disposición y agregando un poco qué pasa en casos de emergencia. Claro que sí. Sí, creo que es una figura muy importante y es de resaltar que evidentemente se expresa que queda prohibido y si me pregunto, ahorita tenemos una cuestión con una espuela alterna en donde se distribuía y yo acabo de hacer justo la consulta a la Secretaría de Energía porque justo no quedaba muy claro cómo es que se debe implementar este trasvase porque expresamente pues queda derogada la figura, ¿no? Aunque bien, es cierto que la ley también menciona como pues estos ciertos casos excepcionales, temas de fuerza mayor o ciertos temas emergentes que pueden pasar, la actividad o la regulación que se tenía en torno al trasvase era también para temas logísticos al final, ¿no? Y era también porque te permitía reducir bastantes costos. Y en este caso, todavía hay ciertas reglas o quedan completamente establecidas en la Secretaría de Energía, porque para temas como por decir en este caso una espuela ferrocarrilera, me parece que la competencia todavía no queda tan clara y también ahí hay una distinción porque también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo una espuela de ferrocarril, tiene y absorbe cierta competencia, ¿no? Entonces aquí es como, no me estás limitándome la figura, pero no me estás limitándola con todas las reglas, ¿no? Ahí creo que también es importante decir que todavía no se materializa eso. Les digo, yo acabo de hacer la consulta con la Secretaría de Energía y pues apenas también acudí a la Secretaría y me dijeron, no, lo estamos revisando para que esto pueda limitarse más. Entonces al final todos estamos con lo mismo, pero si bien es cierto, es otra de las reglas u oportunidades para poder tener este modelo integral que está peleando mucho la Comisión y la Secretaría de tener una trazabilidad, ¿no? O sea, ¿a dónde quedó el producto? ¿Por qué lo vas a trasvasar? Ese trasvase, si va a ser de pipa a pipa, entonces, ¿cuáles van a ser esas regulaciones a la pipa que tú en este caso le hagas el trasvase, ¿no? Al final, me parece que tiene que ser, evidentemente, una instalación previamente registrada, autorizada, con ciertas condiciones técnicas de seguridad industrial, evidentemente por ASEA, por la Comisión, y tienen que delimitar o más bien tendrían que establecer también las reglas del juego de cómo van a ser estas cuestiones de fuerza mayor o temas emergentes. Si hay una figura en la que podría caber estos supuestos que están bien definidas en la ley, pero me parece que al final también queda muy abierto y muy subjetivo el tema de que sea por fuerza mayor o un caso fortuito en todo caso. Lo bueno es que, digamos, en este ambiente se presta para muchas cosas y suspicacias, ¿no? Y digamos, Claro. y quien esté haciendo una buena práctica, bueno, pues tiene una supervisión muy estricta y entonces, bueno, ahí, pues por eso vienen tantas situaciones, ¿no? Claro, Pues sí. sí. Estimado Sí, al final Ernesto, sí, dime. no, o sea, al final yo creo que esto es lo que va a conectar que la trazabilidad se pueda llevar a cabo, ¿no? Al final lo que se quiere saber es a dónde llegó el producto y por qué en este caso hiciste el trasvase y con quién lo hiciste, ¿no? O sea, creo que ese es el objetivo de por qué la figura de trasvase fue derogada. Pero pues... Oye, y digamos con nuestros pares, digamos digamos Estados Unidos, ¿hay este nivel de supervisión, de apretar tanto ese trasvase o es diferente? Pues es que ahí dependería, ¿no? Porque al final, si bien es cierto, cuando tienes tú un permiso de importación que te permite traer el combustible desde afuera, uno de los requisitos, que también se le puede por ahí dar otra interpretación, pero uno de los requisitos, si se entiende requisito, es contar con una planta de almacenamiento, en donde la cuestión sería yo como importador traigo el producto, almaceno el producto y ahora sí lo distribuyo o lo comercializo. Entonces, me parecería que ahí tal vez no jugaría tanto esta figura del trasvase, evidentemente por temas logísticos, al considerar un modelo integral, yo creo que sí te reduce costos el que llegues, lo almacenes y luego lo distribuyas a que sea podría funcionar evidentemente mejor, pero sí, pues todavía no se tiene esa regulación en lo completo y justo era
lo que le decía, apenas nosotros tuvimos este caso de la escuela ferrocarrilera, en donde pues a nosotros en lo logístico a lo mejor nos convenía más que el producto llegara directo para no hacer el costo de almacenaje, ¿no? Todavía no se tiene en este marco regulatorio nuevo cómo van a funcionar esas reglas operativas. Entonces, pues sí, yo en cuanto tenga la respuesta certera de la Secretaría o hay alguna disposición que a lo mejor pueda orientarnos mejor o limitarnos, porque creo que ahorita todos estamos con las mismas incertidumbres, me parece, pues ya, ojalá podamos comentarlo. Sí, sin duda que es un sector que se irá conociendo y entendiendo todo este tema. Estimado Ernesto, el tema de la vigencia de los permisos fue uno de los cambios medulares con la emisión del nuevo reglamento. ¿Qué cambios tuvo la distribución de petrolíferos con la nueva regulación, si me haces favor? En efecto, Pedro, la vigencia fue de los cambios medulares con este nuevo reglamento. Conforme a la nueva regulación, se establece que la vigencia de los permisos va a ser determinada de acuerdo a la evaluación de cada proyecto. Es decir, que para cada proyecto la autoridad va a evaluar el nivel de inversión, la vida útil de tu proyecto, la infraestructura, incluso el comportamiento regulatorio de la empresa, tu mercado, tu región, etcétera. Y de acuerdo a esa evaluación en particular, se te va a otorgar la vigencia en un catálogo de vigencias máximas que puede otorgarse para cada permiso. Dicho esto, en el caso de los petrolíferos, tenemos que para la distribución por medios distintos a ductos, la vigencia máxima es hasta 30 años. Esto se mantiene conforme a las vigencias que se otorgaron con la regulación anterior. Sin embargo, se precisa que para que tú obtengas esta vigencia de 30 años, tendrás que justificarla. No era como anteriormente, solicitabas y obtenías un permiso y todas las vigencias te salían con 30 años. Ahora, los últimos permisos, de hecho, que han salido por parte de la CNE, ya no llegan a 30 años hablando de distribución. Han salido por 10, por 15 años, por términos de acuerdo a cada proyecto. Entonces, esto es de lo más importante para todas las actividades reguladas y en particular para distribución. Y también se precisa que no se pueden otorgar prórrogas a la vigencia de los permisos. Por lo que en caso de que vaya a vencer una vigencia, se debe de ingresar una nueva solicitud que se debe hacer hasta con un año de anticipación a que venza tu permiso, y si acreditas todos los requisitos, te será otorgado un nuevo permiso. Pero bueno, esto es a manera general cómo está operando la vigencia de los permisos y cómo quedó en la distribución por medios distintos a ducto de petrolíferos. Para Melanie y Ernesto, una pregunta. Digamos, con toda esta reforma, está saliendo el reglamento, las leyes secundarias y bueno, faltarían algunas cosas. Digamos, el negocio del transporte de petrolíferos, si lo pudiéramos poner así, ¿se complica? ¿Se beneficia? Ahorita que decías, es que antes los permisos salían con 30 años automáticamente. Antes me acuerdo como las visas, ¿no? Automáticamente eran de 10 años. Ahora, pues te hacen primero un estudio y a ver por cuánto te la dan, ¿no? Entonces, digamos, con estos cambios, sí tenemos beneficios, el negocio se aprieta, es más complicado, así, digamos, ¿cómo lo podríamos traducir? Bueno, bajo mi concepción, suceden las dos. El negocio se complica y se beneficia. ¿Por qué se complica? Porque hay nuevas reglas. Hay que ajustarnos a las nuevas reglas. Por ejemplo, lo que se señalaba del trasvase. Era muy común, o era común, hacer un trasvase de una pipa a otra, por términos operativos. Sin embargo, ahora eso está prohibido y se establecen reglas claras, ¿no?, para realizar el trasvase. Por ejemplo, en el tema de los códigos QR, que ahora deben de portar todas las unidades de transporte, a efecto de verificar la trazabilidad, y en el mismo sentido habilitar el GPS de las unidades de transporte para que la autoridad en tiempo real esté verificando de dónde viene y a dónde va cada unidad de transporte.
Entonces, en principio sí se complica todas las nuevas reglas. Sin embargo, creo que también se beneficia el mercado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de los códigos QR, pues busca tener toda la trazabilidad e inhibir temas como el huachicol, ¿no? En ese sentido, creo que también se beneficia a los regulados, se beneficia a la sociedad, porque con estas nuevas reglas que son más estrictas, que son, pues sí, de difícil cumplimiento, sí se está buscando y seguramente va a tener algún impacto en temas como el huachicol u operaciones irregulares. Entonces, bajo mi concepción, sí se complica el negocio, pero al mismo tiempo se va a beneficiar porque todos aquellos que operaban mal van a salir del juego y van a quedar en el tablero solo aquellos que realmente se preocupan por cumplir con la regulación, solo aquellos que lo ameriten. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues es un sector que se va a pulir y se va a limpiar, ¿no? Se va a profesionalizar. Y van a quedar fuera todos esos que de alguna manera le entraban al negocio ahí porque veían que había una oportunidad, o el trasvase que veías incluso en carreteras, ¿no? De pronto veías pipas ahí con las mangueras conectadas pasándose el combustible, que digo, ahí es donde se presta para las suspicacias, ¿no? Y dices, bueno, aparte de la inseguridad y todo lo que implica, ¿no? No sé si tengas tú algún comentario, Melanie. Pues no, la verdad es que concuerdo completamente. Desde el lado de la cachucha del particular, evidentemente nos está costando ponernos al tanto de todo. Implica también temas económicos en el sentido de pues toda esta regulación, aumento en los costos operativos y estar al pendiente, ¿no? Porque pues ahora tienes a la Comisión, a la CEA, a la Secretaría de Energía, pero al final también creo que concuerdo con que va a traer mejoras. Sé que todavía hay algunas cuestiones que no están bien amarradas, como el tema de toda la documentación en cuestión de trazabilidad y esas cuestiones, que como particular evidentemente pues pasa el tiempo y tú no quieres que se te vaya absolutamente nada, porque también ahí está más regulado el tema de los permisos y bien lo mencionaban, el volver a buscar que te otorguen un permiso, o el tema de las suspensiones y todo eso. Pero pues sí, justamente creo que se menciona, y ya lo mencionaron, se va a limpiar un poco el sector y creo que también va a traer cierta seguridad jurídica y también cierta seguridad operativa y ambiental que pues puede beneficiar. Y los recursos humanos, ¿no? Yo creo también, ¿no? Ya cualquiera hacía trámites y de pronto ya también se sabía todas las leyes. Y yo creo que aquí es importante, yo creo que pues el abogado a su chamba y cada quien tiene una función, ¿no? Ya de pronto todos ya eran especialistas, ¿no? ¿Por qué? Pues entre la misma dinámica, ¿no? Y si no se podía con la ley, bueno, pues con el moche y bueno, pues de alguna manera. Pues bien, pues bueno, ahorita le dejamos aquí el tema de los petrolíferos. Vamos a ir con Stephanie para hablar del gas natural, y ahorita regresamos con un poquito con temas un poquito generales. Entonces, un favor, ya entrando en este mismo tema del transporte de hidrocarburos, si nos especificamos con el tema del gas natural, desde tu punto de vista, ¿cuáles consideran que son los principales cambios que introduce el nuevo reglamento del sector de hidrocarburos en materia de distribución de gas natural respecto al reglamento anterior, si me haces favor? Sí, gracias Pedro por la invitación. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Y ya entrando un poquito en materia, parecería que con este nuevo reglamento vamos a tener como una ampliación conceptual u operativa y ciertos cambios que, por ejemplo, sí vemos en petrolíferos y que ahorita vamos a ver que en gas natural no se dan, varios de ellos. Pero lo que yo veo generalmente es que hay una unificación. En el reglamento anterior que teníamos, el gas natural al menos, se regulaba en el reglamento de las actividades del título tercero, y en este caso, lo que se hace con este nuevo reglamento del sector es que se unifican. Había dos reglamentos antes, el reglamento de la ley de hidrocarburos y el reglamento de las actividades del título tercero. Y ahora lo que hacen es que unifican estos dos reglamentos y hacen un solo reglamento, que es el reglamento del sector de
reglamento, perdón, de la ley del sector de hidrocarburos, entonces unifican estas partes. Ahora, parecería también, les comentaba que hay como una ampliación conceptual y operativa, pero realmente no se da. Y quizá ahorita lo voy a explicar un poco más. Por ejemplo, en la ley de hidrocarburos ya definía la distribución como un tema de repartición o traslado de gas natural desde un punto a varios destinos, y esta definición, por ejemplo, parecería que no estaba o que no integraba como toda la cadena de valor. Sin embargo, en el reglamento ya se hablaba o ya definía la distribución como una adquisición, recepción, guarda, traslado y conducción, que ahora vemos en esta nueva ley de hidrocarburos, que es lo que les decía, para mí es como un reacomodo. Antes esta definición estaba en el reglamento de las actividades del título tercero y ahora la insertan directamente en la ley del sector de hidrocarburos. Y en el reglamento, quizá lo más interesante que yo vi es que hacen una distinción. Aquí ya empiezan a hablar tanto de una distribución por medio de ductos a una distribución por medios distintos a ductos, y dan dos definiciones diferentes. Cuando tú haces una distribución por ductos, le vamos a llamar conducción, cuando tú mueves el gas natural de un lugar a otro. Y traslado, le vamos a llamar este desplazamiento, pero cuando es por medios distintos a ductos. Entonces, quizá para mí, conceptualmente, es como lo más relevante en gas natural, pero les digo, para mí las definiciones ya anteriormente se preveían y ahora solamente hicieron un reacomodo. Ya no estás en el reglamento, te pongo en la ley y ahora hago como esta distinción solamente para que cuando yo diga conducción, sepamos que son ductos, y cuando yo diga traslado, hablamos de estas, bueno, al menos en gas natural, se utilizan tractocamiones para transportar el gas. Entonces, cuando hablamos de estos medios que le llaman distintos aductos. Otra cosa que yo veo importante es que ahora, anteriormente, distribución, si recordamos, estaba regulado primero por el reglamento, luego viene este nuevo reglamento, esta nueva reforma en 2013, y ahí anteriormente, voy a regresarme un poquito, en el 95, cuando sale el reglamento, se otorgaban los permisos de distribución por zonas y como un tipo monopolio. Tú tienes Ciudad de México, tú tienes Estado de México, tú tienes Querétaro. Cuando llega la reforma de 2013, lo que se hace es que se unifica todo el país y dicen, ya no te voy a otorgar los permisos por zona, sino por ubicación geográfica. O sea, si tú tienes ahí un cliente o algo, o sea, ya cualquiera puede conectarse a los ductos y ya tú ahí puedes, si haces un ramal, etcétera, lo puedes hacer. Obviamente seguían todavía los distribuidores, perdón la redundancia, pero distribuidos por zonas, pero ahora no quería decir que yo específicamente tuviera, supongamos, Ciudad de México, sino ahora podía venir otro distribuidor y si se quería conectar, pues yo lo tenía que dejar que se conectara al sistema. Ahora, con este nuevo reglamento, lo que hacen es que ya no hablan de estas ubicaciones geográficas, sino hablan de sistemas. Y hablan, en el caso, por ejemplo, de medios distintos a ductos, hablan de trayectos o rutas específicos. Entonces ahí cambia un poco, porque también cuando nos vamos a la definición de sistema, ya nos aparece como temas de infraestructura, o sea que combinan tanto la actividad de ductos como la actividad de medios distintos a ductos. Entonces ahí, vaya, ya genera un nuevo, para mí, no sé si paradigma, pero que yo no vería necesario que hubiera esta diferencia. Creo que anteriormente ya se entendía o ya era claro, y ahorita como que se están combinando tanto medios distintos a ductos como ductos, y no son, y no hay, y las definiciones no son tan claras. Por ejemplo, en sistema hablan de infraestructura, vehículos, equipos, instalaciones, y en infraestructura, pues esto no viene definido, entonces no puedes saber si por infraestructura se refiere a ductos o a qué se refiere. Entonces creo que ahí queda todavía un poco como al aire y para mí no era como necesario hacer esa parte. Otra de las cosas que yo veo es que también hacen una prohibición, a diferencia de, por ejemplo, en petrolíferos, ahí no hablamos de trasvase en gas natural, pero sí lo que me llamó mucho la atención es que en la actividad de medios distintos a ductos se habla que no se va a poder prestar este servicio ni a otras personas que sean permisionarias de transporte o de distribución por medios distintos a ductos, ni se va a permitir el traslado del gas natural a tercera persona que no tenga un permiso. Entonces, creo que esta parte sí va más enfocado a yo le voy a llamar el flete, ¿no? O sea, como tal, una empresa se podía dedicar a eso, o sea, transportarte, en el caso de gas natural, o sea, a rentarte los tractocamiones, a
quizá trasladarte el combustible sin que ello implicara que tuvieran un permiso, porque solo era literal, o sea, era el flete. Al final tú eras el permisionario y tú te hacías responsable de que ese traslado saliera bien o no saliera bien. Entonces, ahora con esto sí siento que regulan y ya no van a permitir que estas empresas que en algún momento pudieran prestar ese o que parecería que prestaban ese flete, pues pudieran hacer esta actividad, o no queda muy claro, y sin contar con un permiso. Ahora, otra cosa importante que veo y que tocaba Ernesto, bueno, al menos en petrolíferos, es el tema de la vigencia de los permisos. Entonces, en gas natural, generalmente eran 30 años para ambos, y ahora 30 años va a ser para ductos y 20 años va a ser para medios distintos a ductos. Entonces, son como las diferencias medulares que yo veo en esta parte. También, por ejemplo, ahora ya también la ley, ya tocando otro tema, por ejemplo, de impacto social, en medios distintos a ductos, no necesitas tener una manifestación de impacto social, o sea, ya queda como más específico en la ley, y antes todo este tema quedaba regulado en las disposiciones de impacto social. Y pues bueno, esto es como lo que veo como en el reglamento, y más las transformaciones institucionales, ¿no? O sea, de las atribuciones de la CRE que pasan a la CNE y de la Secretaría de Energía, que ahora todo el tema de la expansión de redes de distribución pues va a depender mucho de que estén alineadas con el plan de desarrollo del sector de hidrocarburos, ¿no? Digo, más adelante hablaremos ya de acceso abierto y otros temas que también se ven relevantes, pero al menos en esta parte son como los cambios medulares que veo en el reglamento y en esta nueva normatividad. Bien, ahora considera un poco esto que destacas y también poniéndolo en función a que, pues ahora sí que México es un importador neto de gas natural. ¿Qué tanto complica pues toda la actividad, digamos, o simplemente también, como dices, le da un orden? Creo que se quiso dar un orden, pero también a la vez, lo voy a llamar, hay un desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque se juntan como, sí, se juntan como estas actividades. Y algo muy importante también, digo, creo que se trató de hacer, pero sigo sintiendo que los en general los siguen tratando de manera homogénea. Y no debería, aunque uno puede detectar, por ejemplo, estas diferencias, y lo veo mucho, o sea, Melanie y Ernesto, que están muy enfocados en la parte de petrolíferos, identifican perfectamente estos cambios. Y quizá en mí, pues detecto lo de gas natural, pero al final se siguen viendo o sigue estando como que hay algún momento donde los tratan como si fueran iguales. Ahora, en el tema de importación, exportación, digo, creo que eso va a ser tema de otra mesa y estará muy interesante, porque al menos en temas de gas natural, pues sí, o sea, nosotros tenemos una baja producción de gas natural, y el gas natural que se produce no cumple con las especificaciones de calidad de gas. Y ahora el tema con la importación, exportación, es todo este tema de autorizaciones y de que para que tú importes tienes que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, también fue muy sonado este tema cuando empezaron las autorizaciones de importación, sobre todo de importación más que de exportación, porque pues no exportamos gas, sobre todo de importación era de, te doy una autorización por un año, y pues ya en lo que estaba yo sacando la autorización ya casi se cumplía el año, y era todo un trámite que pues no te daba tiempo, ¿no? Y el otro tema era la de 5 años, que también fue muy sonado y muy peleado en temas en los tribunales constitucionales, en el tema de que tenías que tener infraestructura, ¿no? Tú querías importar y tenías que tener infraestructura, y era como de, oye, ¿qué pasa si yo solamente me quiero dedicar a importar gas y pues yo no quiero desarrollar infraestructura? Yo te entrego en el punto de importación y se le entrego a otro permisionario. Entonces son como temas que creo que ahorita han tratado como de regular, pero aún así siento que al menos en gas natural, como estaba el mercado, en mi opinión, y más adelante quizá daré un poco más de puntos al respecto, era un modelo que funcionaba. Gas natural al final siempre ha sido un poco más estable, a diferencia de otros combustibles que sí necesitan regulación un poco más específica, o que sí necesitan un poco más que entre la autoridad, como en el tema de petrolíferos, por temas de huachicoleo y todo. Es mucho más sencillo que haya un huachicoleo en temas de petrolíferos, porque es más sencillo, pues voy a decir, robar el producto, que en el tema de gas natural. O sea, no,
picas el ducto y pues tú para que ese estado gaseoso pues lo puedas robar como tal, necesitas comprimirlo y después descomprimirlo. O sea, no es como tan sencillo que agarres y piques ductos y te puedas llevar el combustible. Sí, pues al final tiene que ver con la dificultad. También no es tan Sí. fácil manejar el gas. Ahora, Estefany, siguiendo un poquito en la línea, digamos, ya hablaste un poco de los cambios. Ahora, estos cambios y todo esto que se da, digamos, ¿qué efectos prácticos se observan en la operación de los permisionarios de distribución? Digamos, en temas como acceso abierto, asignación de capacidad o obligaciones de seguridad con la nueva estructura institucional, por favor. Sí, creo que operativamente, pues estos cambios ya venían desde la otra, les digo, lo voy a llamar desde la reforma energética de 2013, para no complicarnos. Ya venía, por ejemplo, el tema de acceso abierto. Aquí lo que se me hace interesante es que incluyen también esta parte de no indebidamente discriminatorio y esa parte para mí sí parece algo positivo, porque anteriormente hablaban como de este principio principio no indebidamente discriminatorio, pero a nivel operativo y a nivel, lo voy a llamar también conceptual y en el día a día en el mercado, no se entendía muy bien a qué se refería la autoridad con este principio y podías pensar que aplicaba de manera no solamente a capacidad, aquí ya lo limitan y dicen, ok, hablamos de un acceso abierto, no indebidamente discriminatorio, y lo cierran a temas de capacidad y ya no te cierran. Anteriormente este concepto como que quedaba muy al aire y quedaba muy amplio, y entonces sí veía mucho que los distribuidores era de, no te puedo dar como, no voy a llamar como cierta condición, porque puedo caer en este tema del principio no indebidamente discriminatorio. Entonces, al haber ya un concepto mucho más establecido, para mí sí me parece algo positivo y también que operativamente ayuda y es positivo para, en general, tanto para los distribuidores como para las personas que en su momento se convierten en usuarias y que aquí vemos no solamente usuarios finales, tanto residenciales como industriales, sino también como comercializadores, ¿no? U otros permisionarios. Entonces, eso me parece algo positivo. Otro tema que me parece interesante es el tema de las temporadas abiertas, que ahí yo siento que va más enfocado a temas de transporte, al menos en gas natural, que en temas de distribución, porque en distribución generalmente cuando desarrollan un ducto ya tienen un usuario ancla o ya tienen ciertos usuarios y generalmente como son de última milla van más conectados a parques industriales o a ciertas zonas, etcétera. Ya de ahí pues pueden desarrollar a residenciales y todo, pero generalmente ya tienen contratada toda la capacidad, a diferencia de los ductos de transporte que pues son como de los principales que conectan ductos de internación con ductos de distribución. Y ahora con este mecanismo que ya también les decía que íbamos a hablar, ahora hablan de este mecanismo de asignación de capacidad, o sea, ya no van a ser temporadas abiertas donde tú decías, oigan, yo tengo capacidad y quién necesita que les rente, entendiendo la capacidad como ese espacio, quién necesita un espacio en mi ducto, ¿no? Claro. Y ahora está este tema de mecanismo que para mí ya genera pues una cierta incertidumbre porque no sabemos cómo van a venir estos criterios de asignación, cómo lo van a hacer. Para mí me da una sensación que va a ser menos flexible. También cómo se va a manejar esta optimización de capacidad en zonas donde, por ejemplo, la infraestructura ya está saturada, etcétera. Entonces, esto ya como que se lo queda el Estado y sí siento que en la cadena de valor empieza a ser más regulado todavía, más centralizado, más regulado hacia el Estado y empieza a perder competitividad y esta autorregulación que se manejaba con la reforma del 2013 y que estaba pues más marcada por una liberalización de mercado. Claro. Sí, Estefany, en tu opinión, un poco para seguir en el tema del gas natural, ¿el nuevo reglamento fortalece el desarrollo de la distribución de gas natural en México o representa un retroceso? Ya nos diste hasta algunas pinceladas, pero para redondear, por favor. Pues más que un retroceso, o sea, entiendo que sí había cosas que quedaban al aire y que se necesitaban, o donde el Estado, por ejemplo, hay zonas donde necesita haber más infraestructura de distribución y que quizá ahí sí necesita el Estado pues intervenir, sobre todo en zonas donde pues no hay un retorno de inversión que sea atractivo para las empresas, que es por ejemplo también mucho el tema de los residenciales. Cuando se desarrollaban los ductos, pues una de las obligaciones era de también desarrollar para
para todos los residenciales, aunque los residenciales pues no sean, bueno, llamados residenciales o llamados usuarios de bajo consumo, que no son muy atractivos para las empresas y que incluso este modelo de 2013 pues permite que los distribuidores solamente en esos casos de los usuarios de bajo consumo pues puedan prestar el servicio de distribución con comercialización. ¿Eso qué significa? Que no solamente te traslado el gas, sino también yo puedo enajenar el gas natural o molécula como le conocemos en el mercado y te permite, obviamente, para que pues pueda llegar la infraestructura y pueda abastecerse de este combustible a este sector que no es muy mirado, les digo, por las empresas y que ellos quisieran enfocarse más en industriales, ¿no? Porque es un poco más sencillo, etcétera. Entonces, no creo que sea un retroceso, pero sí es un viraje de modelo. O sea, venimos de este esquema de apertura y autorregulación que hasta, que les digo, que al menos en el mercado de gas natural sí se iba dando, sí es más estable, hacia uno más vertical, planificado y controlado. Y que creo que en un corto plazo, pues sí ofrece como certidumbre política, coordinación, etcétera, pero a largo plazo yo vuelvo a ver otra vez que pueda desincentivar la inversión privada, menor dinamismo en la expansión de redes, y, por ejemplo, desde el punto de la política pública, pues sí se fortalece el papel del gas natural y les digo, podríamos cerrar algunas brechas en cuanto a ciertas regiones o hay una oportunidad para que se pueda ordenar y planificar mejor el crecimiento del sistema de distribución, pero también desde la perspectiva de mercado, que es donde yo veo y que siento que estamos en este tema de reduciendo estos incentivos a la libre competencia, a restringir el acceso abierto con estos mecanismos ahora de asignación de capacidad, y pues que al final todo esto, tener un mercado, independientemente de cuál sea la regulación, creo que cualquier cambio tiene un plazo. Entonces, tiene un plazo para que pueda implementarse. Y creo que con la de 2013 apenas estábamos como implementándonos y ahora viene una nueva regulación y es adáptate a esta nueva regulación y otra vez vamos a implementarla, ¿no? Entonces, pues ya esperamos que con esto, independientemente de cuál sea, de quedémonos con esto, tratemos de que se implemente y que se vaya como mejorando conforme la marcha, pero no haber cambios tan drásticos de una u otra. Digo, aquí no, creo que no es tan drástico, pero otra vez volvemos a mayor regulación. Y creo que esto en México, al menos en gas natural, a diferencia de otros países donde es menos regulado, el mercado es más dinámico y ofrece mejores precios, funciona de mucho mejor manera que aquí en México, que es demasiado regulado y que les digo que siento que hay mucha regulación que no debería de estar enfocada al menos en este combustible y que sí debería de estar enfocada a otros combustibles que sí representan ciertos riesgos en sus cadenas de valor y en las actividades que el gas natural. Pues Y sí, ya con pues esto digamos, cierro. sí, claro. Sí, pues sin duda que con todos estos cambios, bien como dices, hay un ajuste, hay un reajuste en el mercado del gas natural, en el mercado de petrolíferos, hay una alineación. Digamos, tenemos un mercado muy particular, somos importadores de gas natural, somos importadores de gasolina, somos importadores de diésel. Bueno, por ahí tenemos, digamos, una muy particular, un mercado muy particular, ¿no? Teniendo a Pemex aquí, que de alguna manera en algún momento pudo ser autosuficiente, tenemos ahí invirtiendo en refinerías, pero bueno, están los cambios y la idea es que nosotros desmenucemos esto y veamos por dónde vienen las posibilidades, ¿no? Tanto para los usuarios como para los inversionistas, y en este caso, pues ustedes que conocen bien el mercado. Pues bien, me gustaría que entramos un poquito más en temas, digamos, de perspectiva. Y entonces, digamos, hasta ahorita, digamos, tenemos el corte de los cambios, un poquito cómo están afectando, pero también entre sus comentarios que escuché, pues también como que hay algunas dudas, algunas cosas que todavía se van a ir dando a conocer. Entonces, ahora sí que podemos ir alternando petrolíferos o gas natural. Y en este caso yo les preguntaría qué falta por definir o que existe duda que podría establecerse en las disposiciones generales u otro, digamos. Creo que ahí ya mencioné algunas cosas, pero para puntualizar un poco, ¿qué faltaría en este caso para no tener esas dudas, como decía Melanie, ¿no?
Entonces, pues si me hacen favor, si quieren empezamos con petrolíferos y luego gana tú, si me hacen favor. Entonces, quien guste, Ernesto, Melanie, por favor. Si quieres tú, Melanie, primero Bueno, las damas. ok. Pues sí, justo ya había mencionado algunas cosas que todavía quedan un poco sueltas. A mí algo que me preocupa es con estas nuevas disposiciones se tienen que tener ciertas características expresamente plasmadas en en tu permiso. Entonces creo que ahí también habría que tener especial visualización en cómo se van a hacer estos refrendos en cuestión de los permisos, por el tema de las rutas de la distribución y evidentemente qué va a pasar si a lo mejor por alguna otra cuestión no puedo distribuir ahí o sea, me puedo quedar yo el combustible. O sea, creo que falta un poco esa cuestión que al final para mí viene ligada al objetivo primordial de la ley, perdón, que justo es la trazabilidad, ¿no? Entonces, quiero pensar, y con todo lo que hemos visto, las nuevas disposiciones, que al final ya se cambió de CRE a CNE y todo eso que van a ir saliendo. Y cuando lleguemos a tener lo que es un proceso integral en donde todos entendamos y sepamos las reglas del juego de la trazabilidad de la gasolina, se van a despejar esas dudas, que a mi parecer aún no se tienen concretas, por el tema también de cómo he visto que otros permisos, igual de hidrocarburos en el tema de comercialización y almacenamiento y así, exigen otras nuevas regulaciones, como el tema de marcas, como el tema de documentación, como el tema de contratos mercantiles. Entonces, a mi parecer, creo que cuando se tenga esa línea concreta de la trazabilidad, yo creo que se va a despejar todo lo demás, ¿no? Y no, esto va a aplicar tanto para usuarios integrales que cuentan con distintos permisos, como también para usuarios que a lo mejor solo distribuyen, o solo transportan, o solo almacenan, o solo comercializan, ¿no? Entonces, a mi gusto y a mi punto de vista, con todo lo que hemos estado viendo de agosto a estos meses, creo que eso es donde tenemos que poner el dedo en el renglón. Muy bien. Estimado Ernesto, por favor. Sí, gracias. Bien, pues las bases están sentadas. Salió en marzo la ley. Ahorita en octubre tuvimos el reglamento. Y de acuerdo a la ley y el reglamento, se prevé que va a salir normatividad secundaria. Todavía falta que se publique el cómo de las reglas, de las bases que ya existen. Por ejemplo, el caso de la trazabilidad es una obligación que tienes que identificar y documentar el origen y el destino del producto. Lo que todavía no se sabe es el cómo. Si voy a llevar una bitácora, tengo que llenar un formulario, etcétera. Esas reglas del juego son las que tenemos que esperar y que van a aclarar muchas de las dudas que ahorita están en el medio, porque es necesario todavía que salga regulación, normatividad subsecuente. Uno de los puntos medulares de regular o de retomar es el relativo a la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. De acuerdo a esta política, en el país no existe la infraestructura suficiente para hacer frente a una crisis energética. Si el día de mañana hay una guerra, si el día de mañana tenemos cualquier situación que comprometa el combustible, el inventario de combustible que tenemos en el país, en teoría deberíamos tener 5 días de almacenamiento para diésel y gasolinas. Eso es en teoría, porque en la práctica, cuando se implementó la política, nos acercamos con quien tenía la infraestructura, en ese entonces con Pemex, y al final Pemex no concretó con nadie contratos para dar almacenamiento mínimo y cumplir con esta política. En ese sentido, este es de los grandes temas que o que esperamos se retomen con esta nueva regulación, se retomen y que en esta ocasión sí tengan vida, porque actualmente está regulado, está la política, tuvo sus reformas, pero en la operación no se considera, no se regula, no se exige,
¿Por qué? Pues porque también es de imposible cumplimiento, toda vez que el único que tiene infraestructura o que tenía la suficiente infraestructura no pudo darse abasto con todas las solicitudes. Entonces, es de los grandes temas que habrá que esperar que se retomen y que se publiquen en lo subsecuente. Serían mis comentarios, Pedro. Sí, pues sí, ahora sí que definitivamente ahí, pues sí, hay varias todavía dudas. Y bueno, pues como comentábamos, sí, México es un país muy particular, dependemos de Estados Unidos y desafortunadamente ahorita está un señor que se llama Trump, que de pronto si amanece de malas, igual y nos corta el gas o nos corta la importación de gasolinas. Digo, de verdad que es un corte muy volátil que no sabemos qué pueda suceder, ¿no? Entonces, pues sí, pues mientras seamos dependientes de un mercado exterior y principalmente de Estados Unidos, bueno, y estando Trump ahí, pues ahora sí que todas estas situaciones cobran mayor relevancia. Algo que me quieras comentar, Stephanie, al respecto, por favor. Sí, Pedro. Bueno, en el tema de gas natural, digo, con la reforma de 2013 no teníamos como tal unas disposiciones administrativas de carácter general, a diferencia, por ejemplo, en transporte, que sí había unas específicamente para ductos. En este caso no había ni para ductos ni para distribución de medios distintos a ductos. Entonces, no sé si acá la autoridad vaya a emitir algunas disposiciones. Lo que sí es que teníamos algunas resoluciones para los usuarios de bajo consumo que justo antes de la reforma, les digo que se establecía esta actividad de de distribución con comercialización, y esta se podía ofrecer a usuarios industriales, posteriormente ya solamente a usuarios de bajo consumo residenciales. Y no sé si vayan a emitir o no disposiciones, pero lo que sí es que creo que es una buena oportunidad. Al final son actividades, o yo siempre lo he visto que son actividades diferentes, tanto transporte como distribución. Entonces, sí valdría la pena que se revisara toda la regulación. Y comentábamos antes de que empezara la llamada, que revisaran como estas directivas de tarifas, estas directivas de información que vienen desde los 90s y que ahorita siento que ya no son tan funcionales como en el momento en que se emitieron. Entonces creo que valdría la pena sí revisar como la regulación en general. Muy bien. Pues bien, pues ya para cerrar esta mesa que la verdad ha estado muy interesante, sin duda que es un sector que todavía faltan cosas por definir, pero bien como comentaron, pues ya le va dando un orden, ¿no? Sin duda que hay ahí por ahí algunos retos, pero bueno, se le va dando orden, se reacomoda en el caso del gas natural. Al final aquí yo creo que lo interesante es que se va a limpiar el sector, se va a profesionalizar, creo que eso sin duda que es bueno. Es bueno para los que se dedican al sector porque finalmente pues toma valor, ¿no? Toda su especialización. Y entonces, ya nada más como una última pregunta, digamos, todas estas novedades, todos estos cambios, pues sin duda que tienen costos, ¿no? Estos GPS, QRs y bueno, todo lo que tenga que ver con esto, pues tiene costos. Aquí el tema es, pues digamos, no va a encarecer el transporte de, de hidrocarburos, quién lo va a absorber, cómo lo ven ustedes ahí, porque pues finalmente pues todo cuesta, ¿no? Entonces, por un lado, y ya les decía para cerrar, pues una consideración final, por favor. Quien guste, pues, si quieren empezamos con Ernesto y cerramos con las damas, por favor. De acuerdo, Pedro. Bueno, desde mi punto de vista, sí se va a encarecer la operación. Simplemente en el ejemplo que dabas del balizado y el GPS, que es de lo más reciente aplicable a distribución, al transporte que se utiliza en la distribución, pues se encarece porque tienes que contratar a proveedores que coloquen el balizado, que son los códigos QR, el trabajo administrativo, y eso por solo dar un ejemplo. Todo lo que siga la normatividad que se haya que cumplir o actualizar o adecuar va indiscutiblemente a encarecer la sobreregulación que ya existe. Entonces, eso desde mi punto de vista está confirmado. ¿Alguna conclusión? Pues es claro que el espíritu que nació en la reforma del 2013, que era un libre mercado, la creación de un mercado se termina. Ese mercado o ese intento de mercado en donde se trató de poner a Pemex bajo una regulación asimétrica, donde se abrió
se liberalizó el precio del combustible, etcétera. Todo eso está claro que terminó, que fue necesario reformar la Constitución, porque hubo intentos de reformar las leyes y esos intentos se vinieron abajo con juicios de amparo. Por ello fue que a finales del año pasado se tuvo que reformar la Constitución y una vez reformada la Constitución vinieron la nueva ley en marzo y el nuevo reglamento en octubre. Entonces, tenemos muy claro que hay un cambio de paradigma en el sector energético, en donde ahora el Estado es quien retoma las riendas del sector energético. Pemex y CFE volvieron a ser empresas públicas y en ese entorno pues buscan un bienestar social, concentran la política energética y el sector privado subsiste, pero subsiste bajo los lineamientos que marca el Estado, dándole un papel preponderante a Pemex, y ese panorama es el que hay que entender para poder seguir operando quienes estamos en el sector privado y para poder subsistir con éxito bajo las nuevas reglas del juego. Esa sería mi conclusión, Pedro. Muchas gracias. Excelente, gracias. Melanie, por favor. Claro, sí, yo también concuerdo con el encarecimiento, no solo en tema de transporte, o sea, en general me parece que puede ser tanto en un ejemplo mínimo, como ya bien lo decíamos, el tema de imprimir los QR y pegarlos, como hasta el grado de todas estas nuevas atribuciones que apenas acaba de efectuar el SAT, donde puede cobrar nuevos ingresos por temas de modificaciones de permisos, actualizaciones, visitas, los terceros verificados. Al final, evidentemente, va a traer un costo. Desconozco completamente cómo se vaya a contabilizar, porque me parece que sí es una masa muy grande de regulación que vamos a tener que ir digiriendo de a poco, porque bien ya lo decíamos, al final tú haces a lo mejor el pago de una modificación o actualización de permiso, o haces el pago para que te den cierto permiso, y si no pasa, ni siquiera vas a tener que pelear ese reembolso con Secretaría de Energía o la Comisión, será directamente con el SAT. Entonces, al final, también es considerar que está institucionalizado todo este tema de los pagos también, así que evidentemente no me queda duda de que va a pasar, ¿no? Y como en comentario general y englobando, me parece, y reitero con mi comentario anterior, creo que todo va a agarrar un sentido cuando se tengan claras las reglas de trazabilidad. Desde mi punto de vista, todavía no entiendo cómo usan el concepto de soberanía energética, porque lo dice tanto en la ley como en la ley reglamentaria. La verdad, desconozco el concepto, la definición per se, pero tengo claro el objetivo de estas nuevas disposiciones, que al final son tener el inicio y el fin de tu producto, sea hidrocarburos, sea gas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que como particular, o la preocupación que existe, que al final, más allá de que sí afecta al particular, también afecta al usuario final, en este caso ya yéndome a la generalidad, pues el entender estas reglas del juego en un sentido integral va a poder hacernos estar muy conscientes de lo que tenemos o no tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues a mi punto de vista fue demasiada información en poco tiempo. Creo que ahorita todos estamos muy pendientes de lo que vaya a salir en el DOF, y como recomendación les diría que lo revisen diario, porque han estado sí, trabajando mucho por allá. Entonces, pues eso, Pedro. Pues así sucedió en el 2012, 2013. La verdad es que los despachos tenían un abogado para el sector energético y de pronto ya veías plantillas de 10, 15 personas, porque era un mundo de información. Y bien, como lo dijeron los tres, de pronto así pasó, apenas estaba acomodando el sector, agarrando la ley de 2012, 2013, y de pronto ya viene el otro cambio. Pero bueno, pues es parte de las reglas del juego. Pues ahora sí que también, si me haces favor, y a lo mejor a ti me gustaría comentarte un poco el tema de los nuevos negocios. Ursus Energy construye una planta para la exportación. Digamos, ahí tú cómo la ves, y lo mismo, un comentario general.
Bueno, en tema de la construcción de una planta para exportar gas natural, decíamos, es que no tenemos como tal gas natural aquí. Entonces sí veo complicado, se tendría que revisar cómo lo tienen planeado, pero pues realmente no es como que haya un gas natural o que tenga una cierta calidad y sale más barato importar el gas natural. Y se veía mucho en 2013. En 2013, cuando todavía todo lo tenía monopolizado Pemex, pues teníamos esto de incluso los precios de BPM y todo eso, y a donde compraban, cuando se liberaliza el mercado y donde compraban los comercializadores, era Pemex. Y ese gas salía muy caro. Cuando ya se permite como tal importar el gas, pues los comercializadores empiezan a buscar el gas de Estados Unidos y obviamente pues ya empieza a jugar esa parte del trading, ¿no? De cómo compras, vendes, etcétera, índices, y que también se asemejaba mucho como cuando compras en el mercado de valores. Así, Sí, y de hecho podías comprar tanto los dos índices que más se manejan en gas natural es Henry Hub y Houston Ship Channel. Entonces, pues ya ahí los comercializadores incluso te hacían ofertas y todo, y esta compra de molécula es muy de trading. Exportar, no sé, podría exportarse, por ejemplo, donde yo vería negocio, es donde hay, vaya, una extracción de gas natural y que esa extracción tú la exportes, pero que sea más GNL, más que yo siento que gas natural de ducto. Si es GNL y eso, y que estés como, vaya, también tengas, o tus negocios también estén en la parte de exploración y extracción, pues sí, ¿no? Sí, creo que podría ser un buen negocio, tendría que valorarse. La verdad es que es la primera vez que escucho de este tema de la construcción de una planta de exportación de gas natural. Y digo, me parece interesante, pero creo que va más enfocado a GNL, si no me equivoco. Y digo, tendríamos que revisarlo, pero lo sí, veo complicado que, por ejemplo, de aquí transportáramos por ducto. Y bueno, si ducto es, voy a decir, es como lo más barato a nivel país, ya no hablamos de GNC, ¿no? Que GNC es mucho más caro. Y ahora también con lo que mencionaban de que ya está como prohibido esta parte del flete, ahora las personas que se dediquen tanto a distribución como transporte por otros medios ya no van a poder contratar empresas terceras que hagan este flete, que eran las que tenían los tractocamiones, etcétera. Entonces ahora tú vas a tener que adquirir los tractocamiones, vas a tener que adquirir todo este tema de choferes, etcétera, renta de dónde vas a dejar esos tractocamiones. Entonces, eso sí va a encarecer, por ejemplo, a las personas que tienen un permiso tanto de transporte como de distribución. Y es donde yo veo como esta parte del encarecimiento de costos, y no sé qué tan bueno sea, pero también creo que sí va a haber apertura para nuevos negocios. Y quizá, bueno, es que ahorita recordé lo que les comentaba también de biometano, ahora ya se permite que puedas inyectarlo en las redes. No especifica qué redes, pero entiendo que si tú produces biometano va a tener que ser principalmente en las redes de distribución, más que en las de transporte. Entonces sí, ahí creo que sí también abre la apertura a estos nuevos negocios y que nos ayudan, o al menos todo el tema de biocombustibles, sí a transitar me parece que a un mercado nuevo, un mercado que sí es necesario para todos estos temas que tenemos también de compromisos a nivel ambiental. claro. Pues bien, pues ahora sí que interesante, interesante mesa. Pues bien, tuvimos la mesa distribución de hidrocarburos. Estuvo con nosotros Ernesto Hernández López, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos. Melanie González Naranjo, encargada de normatividad en combustibles de Oriente, y Stephanie Rodríguez, coordinadora de ENGIE. Pues bien, gracias y hasta la próxima. Gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias, Pedro. Gracias a todos.